Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar del otro lado del jardín, una película colombiana que se basa en la obra del mismo nombre y que fue escrita por Carlos Fran en 2009. En esta historia, que además es autobiográfica, un poeta colombiano es acusado por la muerte de su mamá, aunque en realidad se trata de una muerte asistida. Esta historia me gusta mucho porque habla de otro tipo de historias que podemos contar los colombianos y colombianas en nuestra industria cinematográfica. Y esta historia habla de un tema completamente diferente, pero además es un tema que en nuestra sociedad y especialmente en nuestra sociedad colombiana todavía es considerado un tabú. Quiero aclarar que esta reseña es acerca de la obra audiovisual y no de la obra literaria, porque además tiene unas diferencias sustanciales. En poder de esta fiscalía habrá una carta. Lo que más me gusta de esta historia es el tema. Me parece que pone sobre la mesa de la audiencia un tema que necesita debate, como la muerte asistida, como la interrupción del embarazo, como la donación de órganos, como la maternidad subrogada. Son temas que todavía tienen opiniones muy divididas en un país como el nuestro y también en el mundo. ¡Fran! ¡Visita! Santiago Sierra, y me han encargado para que lo represente. ¿Usted de verdad cree que su madre quería morir? Otra cosa que es fascinante en esta película es la actuación de Julián Román. Julián Román es uno de los mejores actores colombianos y en esta película se hace un papel que seguramente va a ser muy memorable dentro de su filmografía. Y me gusta porque no cae en el cliché del gay. Es una mirada interesante, sensible y hace que uno se concentre en sus emociones, en su tristeza, en el proceso que está llevando en esta historia y no en otro tipo de cosas. Y eso me parece que lo saca de un lugar común que suele pasar cuando en Colombia se encarnan papeles de hombres homosexuales. Yo hago lo mejor para mi mamá. Todas las cartas son del mismo remitente. ¿Quién es el botero? Otro papel que es fascinante es el de Vicky Hernández. Vicky Hernández también es una de las mejores actrices en nuestro país y me parece que aquí da lo necesario. Es un personaje que, si bien es protagónico porque se basa en la historia del hijo con su madre, por supuesto casi no habla durante la historia, pero cuando está en cuadro se hace unas escenas fantásticas, especialmente la del final, y no voy a hacer spoiler, se la tienen que ver porque de verdad es muy conmovedora. Como ese hombre amaba a su mamá. Yo nunca había visto una cosa de esas. Asumamos que alguien que se ve en la vejez y en la enfermedad quiera morir. Pero usted, señor Fram, ¿qué razón tenía usted para morir? Ahora, ¿qué no me gustó de esta película? Primero quiero decir que estas cosas que no me gustaron no necesariamente la hacen una mala película, simplemente son detalles que si se hubieran trabajado un poquito mejor la harían una película brillante. Primero es el papel de la abogada de la parte acusatoria. Primero porque la actuación de Juana Costa me parece que cae y quizá es una necesidad de nuestra industria de siempre poner un personaje villano, que acá son muy duros, entonces como que uno se aleja un poco como de su posición porque la ve un poco más como la mala, como la villana de la película. Y creo que acá no es necesario esa posición tan fuerte. Creo que es muy dura con la situación. Su madre le dijo, quiero que me ayudes a morir. Le dijo, quiero que me ayudes a morir esta noche. Vos no puedes tomar. Lo otro, que me parece todavía más importante, pero que no tiene que ver con su actuación, es que dentro de su papel se le haya relacionado una historia de la interrupción del embarazo. No era necesario. Ese personaje que es duro en el juzgado, que controla, que es una persona que es fuerte, tiene que enfrentarse a que en su casa no tiene tal control. Tiene una relación con su hija que se ve que no es nada buena, no puede manejar las dinámicas con su hija y ese contraste me parece muy interesante. De hecho, ahí se generan varias situaciones y uno se puede llegar a enganchar con ella. Sin embargo, cuando se pone esta parte de la interrupción del embarazo para crear un dilema ético de doble moral, en que cómo así, que es una persona que está encargada de inculpar al otro, porque interrumpió la vida de su mamá, pero ella sí interrumpió la vida de su hijo. Entonces, me parece demasiado conveniente. No le corresponde al acusado demostrar que él dice la verdad. A usted le corresponde demostrar que él miente. Usted no sabía nada de lo que su hermano proyectaba hacer. Por supuesto que no. Yo no sabía nada. Otra cosa que me parece que pudo ser mejor fue la dinámica del juicio. Cuando en una película o en una serie, una telenovela, hay un juicio, el juicio se convierte en un personaje en sí mismo. Pero acá no tenía fuerza. La fuerza estaba muy cargada, era en la abogada. Pero el juicio como tal no tenía como mucha atmósfera, entonces casi que no era interesante ir al juicio. Y en este tipo de historias, ir al juicio es definitivo.
Acá era mejor ver lo que pasaba en la casa del protagonista. Si bien esta película tiene personajes protagónicos muy sólidos como Julián Román y Vicky Hernández, los personajes secundarios no están tan bien logrados. Por ejemplo, el papel de Roberto Cano haciendo oftalmólogo es bastante flojo. Cuando uno ve esos personajes así, uno dice, este personaje lo pudo haber hecho cualquiera, cualquier actor. No es memorable. Un actor y una actriz debe hacer que ese personaje la gente con los años diga, no me imagino a otra persona haciendo este personaje. Uno con los años no se imagina a otra actriz que hubiera hecho a Betty la Fea, por ejemplo, o a Gaviota en Café con aroma de mujer, o a Pedro el Escamoso. Y eso también pasa con los actores secundarios. Entonces aquí pienso que, por ejemplo, ese papel, o por ejemplo el papel de Marcela Mar como la amiga, son personajes que al final uno dice, lo pudo haber hecho cualquiera. Y por eso entonces, en cuanto a casting en general, no es tan buena. Como les dije, estas son cosas que hubiesen podido quedar mejor, pero no necesariamente la hacen una mala película. Es una historia que vale mucho la pena apoyar y vale mucho la pena apoyar también el cine colombiano, y especialmente cuando se trata de otro tipo de historias, como esta, que además está basada en un libro y que también apoya nuestra literatura colombiana. Cuéntenme cómo les pareció la película en los comentarios. No olviden suscribirse, no olviden darle like al video si les gustó y nos vemos en una próxima entrega. Chao. ¿Y por qué mejor no me pregunta qué razón tenía yo para vivir?